nacional, sin tener en cuenta lo que son las ventajas y las desventajas de las fronteras en términos de persecuciones. O, aún más importante, y es de allá la importancia de la Convención contra la Corrupción y la expansión del entendimiento de la lucha al fenómeno criminal, de la infiltración a través del dinero adentro del sistema financiero y también del sistema político, porque a final de cuentas las organizaciones criminales tratan de garantizarse la impunidad, y para garantizarse la impunidad claramente tratan de controlar quién hace las leyes y quién las implementa. Entonces, una lucha que hasta ahora ha sido una lucha reactiva, más que todo de control, pero que no ha podido proteger los sistemas y las instituciones por el crecimiento de una criminalidad que es siempre más una criminalidad que dispone de medios financieros importantes y que no se limita al robo o al ejercicio de la violencia. Al contrario, en muchos casos la violencia no es también productiva para el crimen organizado. Si se piensa en los negocios importantes y a la generación de molestia por parte de la ciudadanía. Entonces una criminalidad siempre más refinada, una criminalidad que prefiere tener un perfil bajo, infiltrar, corromper o controlar directamente el territorio a través de la infiltración política o a través de la amenaza y la violencia. Esto es de manera muy resumida el escenario que tienen las organizaciones criminales modernas. Su objetivo siempre es la maximización del provecho económico, con una minimización de lo que son los riesgos. En ese diagrama hemos puesto, y de manera arbitraria, más que todo anecdótica, solamente algunas de las actividades. La droga, altos provechos, pero también altos riesgos. Riesgos sobre todo económico. Y no hablo tanto de los riesgos de interceptación o de persecución, más económico, porque el valor de 2 toneladas de cocaína es importante también para las organizaciones criminales. O otra actividad delictiva extremadamente buena desde el punto de vista económico, los migrantes. Los migrantes, los riesgos casi no existen, pero el provecho económico es enorme. Un migrante generalmente tiene que pagar adelantado y si no llega a su destinación, no importa. Y no hay legislación y no hay atención de la parte de las autoridades. O solo recientemente se ha despertado. O las sinergias que se pueden hacer con el tráfico de migrantes, con la trata de personas, en caso de explotación sexual, explotación en materia de trabajo. O otros negocios como, por ejemplo, la contrafacción, los productos falsificados, a donde los provechos son más bajos, pero el riesgo es casi inexistente. Un container de falsas bolsos Vuitton secuestrado a la aduana vale no más de $3.000, pero vendido en las calles y con los justos canales de distribución puede brindar a quien lo ha traficado más de 40, 50.000. Hay siempre más infiltración de los productos falsos adentro de los mismos canales de distribuciones regulares. Sin hablar, afortunadamente, México no es particularmente víctima de ese tráfico, del tráfico de productos farmacéuticos contrafactos y de los daños que todo eso produce. Hay casos de productos repuestos
de aviones contrafactos. Hay una industria, sobre todo en los países asiáticos, de repuestos de carros falsos. Entonces, mínimo riesgo y provecho altísimo también desde el punto de vista de la persecución criminal. No se arriesga nada. La cárcel, ¿para qué? Para importar productos, bolsos falsos. Hay una enmienda administrativa, eso es todo. Próxima. Y como estaba diciendo, estamos hablando también de números muy grandes. La cocaína, el valor del mercado de la cocaína está alrededor de los 80 mil millones de dólares, 32 para el mercado europeo y algo alrededor de 35, 37 para el mercado norteamericano. Misma cosa para la heroína. Aún más preocupante, como decía antes, trata de personas, tráfico de migrantes. Más allá le mostraré una diapositiva. El año pasado hemos evaluado cuánto vale solamente el mercado del tráfico de los migrantes mexicanos hacia Estados Unidos. Estamos hablando de algo alrededor de 6 mil millones de dólares. Más del provecho potencial que genera el tráfico de cocaína para los traficantes mexicanos, casi el doble. O el tráfico de armas, que pero genera en ese contexto ganancias muy reducidas. El problema de las armas es un mercado mucho más reducido, pero mucho más peligroso. Un arma no importa cuánto vale, el daño que hace no tiene precio. Un cuerno de chivo en las manos equivocadas es suficiente a generar 100 de muertos. Entonces, menos armas hay, mejor es, independientemente de cuánto vale ese mercado. Cambio. Y también la lección es aprendida, como estaba diciendo. Eso es que hay que enfocar, hay que replantear las que son las estrategias, no solo las estrategias de seguridad ciudadana, sino las estrategias de seguridad de los estados a lo que son las nuevas amenazas. Como le estaba diciendo, el G8 ayer se ha enfocado sobre el tráfico transatlántico de droga. Esos son los 8 países más industrializados del mundo. Hace 20 años era impensable que se enfocaran en algo de ese tipo. Yo en Odisea he llevado al Consejo de Seguridad, a partir de 2009, la amenaza del crimen organizado. Porque siempre más son estas las amenazas, mucho más, y el informe reciente del Banco Mundial indica que los conflictos entre estados ya están disminuyendo. Pero los estados hoy tienen que enfrentar otras amenazas. Estas amenazas son el crimen organizado y el terrorismo. Y hay que enfrentarlas de manera conjunta y con una óptica que no es solamente la óptica militar. Tiene que ser una óptica sobre todo económica, ver cuáles son los mercados y cómo se puede hacer de manera que o aumente de manera considerable el riesgo o disminuye el provecho. Desarticular los mercados y operar tanto en lo que es la oferta de un bien ilícito o ilegal, como también y sobre todo en la que es la demanda de un bien. Entonces, para droga, reducir la demanda, trata de personas, hacer campañas de prevención, de sensibilización de la gente. ¿Qué quiere decir? Las niñas que bailan en una bar, bueno, ¿qué hay detrás de esto? Empezar a hacer de manera que la gente empiece a pensar y que pueda colaborar, y con la gente también las instituciones. Próxima.
Como también a lecciones aprendidas, sí, que es también fundamental enfocarse en el dinero. Hacer de manera que la lucha al lavado de activos, la lucha a la corrupción sea de verdad algo serio y no un ejercicio verbal. Porque si todo está alrededor del dinero, entonces, por cierto, hay que atacar el dinero, hay que hacer de manera que se termine la idea que el dinero no huele, que el dinero no tiene color. No, el dinero también tiene color, el dinero huele. Y culpabilizar y enfocarse no solamente en los que cometen los delitos por dinero, sino también y sobre todo en los que ayudan a quien ha cometido un delito a reciclar y a aprovechar de las ganancias. Entonces, empezar a trabajar de verdad con los banqueros, con los notarios, con quien manejando dinero permite el lavado y permite a quien comete el crimen de volverse también modelo cultural, estereotipo de éxito. Forbes y el Chapo Guzmán como entre los hombres más ricos del mundo. Bueno, es de verdad algo increíble que gente de ese tipo figure al lado de otros que producen servicios, generan trabajo, colaboran a la economía, pagan los impuestos. Bueno, seguramente el dinero de un narcotraficante no merece de ser contabilizado, al contrario, tiene que ser estigmatizado. Y como decía, nuevos crímenes, recursos naturales. Aquí en Centroamérica estamos empezando a mirar todo lo que es el negocio y el tráfico de bienes culturales, que es un negocio también enorme. Estamos trabajando y la comunidad internacional está pensando de hacer nuevas convenciones relacionadas al crimen electrónico, como al tráfico de especies animales y vegetales en vía de extinción. Es otro negocio enorme que las organizaciones criminales aprovechan.